Llegan las 17 y todos corren a ningún lugar. Acá estamos nosotros, el desgraciado club que te propone un viaje para volver a casa sin pedirte la sube ni cambio. Sí, somos un desgraciado club. ¿Y cuál hay? No hay desgracia que por gracia no venga. Latitud 17, la coordenada perfecta. Con Juan Pablo Tramesani y su equipo periodístico te acompañan hasta las 19. FM 93.5. Hace días te quiero decir, tarde mucho en decir. De nuevo en casa, ¿no? De nuevo acá en Radio. Uy, qué placer, de nuevo en casa y el gusto del reencuentro después de una cantidad de días en que estábamos un poquitito lejos del aire de Radio 70. Cuestiones técnicas que nos distanciaron, pero ahora sí, vamos a meterle toda velocidad para poder disfrutar de esta primavera juntos y de lo que resta del año en esta, la propuesta de la tarde. Cuando el reloj marca a las 5, usted sabe que tiene una cita y contarle algunos de los ejes informativos en la jornada del día de hoy. Los colectivos van a contar con cámaras de seguridad y esto está vinculado con la prevención del delito. Estas cámaras no solo registrarán lo que acontece adentro del colectivo, sino también fuera del mismo. Esto que se presenta como un hecho interesante, por el otro lado, tendría que poder mostrarnos cómo, de algún modo, también nos tratan los colectiveros y cómo viajamos, ¿no? Creo que es tiempo que no solo las empresas de seguridad tomen cartas en las empresas de colectivos tomen cartas en el asunto, no solo sobre el tema de la seguridad, sino también sobre el servicio que deben brindarnos, que muchas veces dista de ser el que necesitamos. Colectiveros que arbitrariamente no paran en paradas, colectiveros que paran en paradas inventadas, colectiveros que por el otro lado maltratan al pasajero, y ojalá esto empiece a revertirse. Central volvió a sacar a Boca de la Copa Argentina y les comentamos que comienza un juicio histórico. Estamos hablando de Julio de Vido y esto tiene que ver con la causa por la tragedia de Once. Por el otro lado, les cuento que sigue la Bienal de Arte Joven en el Centro Cultural Recoleta y cantidad de propuestas alternativas. Estuve allí en su inauguración el día lunes y hay cantidad de actividades, muchas vinculadas con el rock, pero también una serie de obras con entrada libre y gratuita. Todo hasta colmar la capacidad de la sala. Y es el quinto mes consecutivo en que la economía sigue creciendo. Les contamos que en 2018 se podrán establecer 3 feriados puentes y que en las cajas reciclables conforman parte del nuevo escenario con el que contarán algunos de los restaurantes para poder depositar allí la comida que sobra de los platos, tanto con objetivo solidario para poder destinar esto a gente que lo necesite, ya que es una vergüenza que pueda desperdiciarse la cantidad de comida que se desperdicia, o para ser destinado a su dueño, que fue quien lo pagó. Y además también nos podemos asegurar que el restaurante no reutilizará dicha comida, cuestión que no es tan extraña por lo que tengo entendido. El 4 de noviembre va a ser la Noche de los Museos y siempre esta movida cultural conlleva consigo una cantidad de población que va de uno a otro museo y que muchas veces puede conocer tan solo 2 o 3 museos, porque entre los más clásicos de los museos y aquellos que tienen un acervo más importante, se nos va parte importante de la noche y no podemos conocer
algunos otros. Siempre recomiendo poder visitar los menos renombrados y esa cantidad de museos que en la ciudad de Buenos Aires son muchísimos. Están buscando voluntarios para esta noche de los museos. Les cuento que el sábado 30 de noviembre, en esta movida que tiene que ver con integrar a los pueblos y con poder conocer su gastronomía y sus expresiones artísticas, el sábado 30 de septiembre Argentina celebra a Chile. Llega el FILBA también, que es el Festival Internacional de Teatro, mucho, pero mucho teatro, del 5 al 21 de octubre, y entradas realmente interesantes que arrancan en los 50 mangos y llegan hasta los 350 pesos. Ordenan excarcelar al ex de Mónica Farro. ¿Recuerdan a Juan Suris? Bueno, Juan Suris está detenido desde enero del 2014 relacionado con la causa de las facturas truchas. Mónica Farro, la vedette, escribió felicidad en el Twitter. Y Pata Medina, el polémico sindicalista, se negó a declarar y fue embargado por una cifra millonaria. La toma de los colegios y alumnos que dan otra mirada y otra propuesta. Estoy hablando del Colegio Fader, donde los alumnos ante la toma decidieron limpiar, arreglar y pintar la escuela. Y el Cyber Monday, que es una oportunidad para comprar muchos productos electrónicos o turismo o alguna otra serie de elementos que estemos buscando y que queremos conseguirlos a buen precio, ya tiene fecha. Será el 30 y 31 de octubre. Serán 2 días los que se extenderá este Cyber Monday. Y desde el gobierno descartan establecer el impuesto a la renta financiera. También fue el jefe de gabinete quien negó que se produjera un aumento de las naftas desde el próximo domingo. Les cuento que volvió el restaurante El Tropezón, que era un clásico en materia de puchero. Bueno, El Tropezón está de nuevo entre los porteños para poder degustar un riquísimo puchero. Y por el otro lado, hace furor en la tele 2 miniseries, ¿no? Y estoy hablando del Maestro, protagonizada por Julio Chávez y con una Inés Esteves que volvió a la actuación, y también Un gallo para Esculapio. Las dos tienen una característica muy especial. No solo se transmiten por la televisión abierta, sino también por TNT. Con estos ejes informativos arrancamos esta tarde de Latitud 17. You get a shiver in the dark, it's raining in the park, but meantime sound of the river, you stop and you hold everything. A band is blowing Dixie, double fall time. You feel alright when you hear the music ring. Well, now you step inside, but you don't see too many faces. Coming in out of the rain, they hear the jazz go down. Competition in other places, but the horns, they blowing that sound. Way on down south, way on down south, London town. Check out Guitar George, he knows all the chords. But it's strictly rhythm, he doesn't want to make it cry or sing. If then an old guitar is all he can afford, when he gets up under the lights to play his thing.
internacionales. Hola, Juan Pablo, ¿qué tal? Vamos a ver. Os voy a echar una lectura de una cartita que se va a publicar con un poquito de suerte a partir del lunes en la prensa que lo quiera publicar. La carta es la carta de los catalanes a los argentinos. El pueblo catalán se halla inmerso en una lucha pacífica por su derecho a expresarse en las urnas libre y democráticamente. El gobierno del Partido Popular, el más corrupto de la historia de la democracia española, está mostrando su cara más autoritaria, mostrando con ello sus raíces franquistas, tratando de impedir por medios represivos que se lleve a cabo un referéndum para decidir el futuro de Cataluña. Históricamente, el independentismo no había llegado mucho más allá del 10% del electorado, hasta que Mariano Rajoy llegó al poder, tras suceder a Zapatero, el del PSOE. Su campaña se basó en el anticatalanismo y le permitió ganar. Desde entonces, el ya enojado pueblo catalán fue en incremento año tras año, saliendo a la calle cada 11 de septiembre, Día Nacional de Cataluña, no menos de 1 millón de personas cada año. Barcelona tiene una población de 1,8 millones, que con su conurbano llega a 4,5. Con toda Cataluña son 7,5 millones. Los números cantan por sí mismos. Tan solo hay que ver una imagen en internet. Un solo grito unánime año tras año. Independencia. Y un eslogan en las pancartas. Cataluña, nuevo Estado europeo. El proceso histórico que ha llevado a esta situación de enfrentamiento con el gobierno del Reino de España es una serie larga de afrentas con un punto de inflexión en el 2012, cuando, tras aprobar por el pueblo con más de un 80% y por el Parlamento catalán, y después de que el entonces presidente Zapatero dijese «aprobaré lo que apruebe el Parlamento y el pueblo catalán», el estatuto fue enmendado en el Congreso Español, despojándole de los puntos principales de discusión y recorrido ante el Tribunal Constitucional por parte del Partido Popular, que acabó de laminarlo en una sentencia subjetiva y discutible jurídicamente. Zapatero mintió y defraudó. El Tribunal Constitucional había perdido la credibilidad en Cataluña. Toda expectativa de encaje y reconocimiento de las necesidades de Cataluña por la vía de la Constitución del 78, de la España autonomista, quedó definitivamente frustrada. Frente a la opinión mayoritaria del pueblo catalán prevaleció la de los políticos no catalanes. La sensación general en Cataluña fue la de haber sido desposeídos de la dignidad que merece todo pueblo libre, cuya expresión son las urnas. Habíamos sido pisoteados. Agravio tras agravio, la lista ha seguido creciendo hasta ahora, que se lucha en las calles de Cataluña entera sin un solo incidente violento, sin romper un vidrio o siquiera sin pisar un parterre del jardín. A pesar de las detenciones de miembros de un grupo, de un gobierno democráticamente electo, de amenazas de detención por sedición a los miembros de la sociedad civil, por responsabilidades en manifestaciones de manifestantes de miles de personas de todas las edades y condición social, de que el 70% de los ayuntamientos cuyos alcaldes están siendo obligados a declarar frente a la Fiscalía imputados por colaborar con el referéndum, cientos de entidades cívicas, culturales, sindicatos, patronales y hasta el Fútbol Club Barcelona siguen pidiendo derecho a votar el 1 de octubre en la calle. Y los catalanes siguen sin producir ni un solo brote de violencia por frustración de los represores y sus voceros en la prensa madrileña que quieren ver violencia donde no la hay. Los catalanes quieren votar libremente su futuro con una voluntad que está demostrándose inquebrantable. Pero Cataluña es un pueblo pequeño en el concierto internacional. Necesita del reconocimiento y de la solidaridad de los pueblos de las tierras del mundo, como en su día lo necesitaron todas las repúblicas surgidas de una despótica monarquía española. Los argentinos, los catalanes también quieren ser una república radicalmente democrática, libre e igualitaria. ¿Nos dejaréis solos? Bien, será el próximo 1 de octubre, ¿no? Será este domingo el plebiscito. El plebiscito se lleva a cabo, ¿no es cierto, Carlos? Por todas. Los miembros del gobierno catalán han decidido, en común acuerdo con prácticamente la mayoría de la sociedad, prácticamente toda, en tirar adelante, sea como sea, el referéndum. El gobierno ¿Se teme violencia? No, de ninguna manera. De hecho, ¿están dadas las condiciones de seguridad como para que esto no acontezca? De hecho, lo curioso del tema es que puede ser que las condiciones de seguridad vengan precisamente frustradas por las mismas que debieran de ejercerlas, ¿no? Porque, vamos a ver, ¿dónde podría fallar la seguridad? La seguridad podría fallar no por parte de la población,
sino por parte de los miembros de las fuerzas y grupos del Estado. De hecho, los Mossos d'Esquadra, la policía catalana, tienen orden del juez para cerrar los colegios a toda costa. Incluso, esto ya es el colmo, incluso la Fiscalía, cuya autoridad para dirigir a los Mossos d'Esquadra es ninguna, pero pretende darles órdenes, ha pretendido que se cierre un perímetro de 100 metros de las escuelas. Como si esto fuera un ataque terrorista, porque eso equivale al nivel 4 en el cual está de ataque terrorista. Evidentemente, los Mossos han dicho que su función y su criterio será prever todo posible violencia y salvaguardar la seguridad de los ciudadanos. ¿Qué es lo que arrojan las encuestas de cómo resultaría? Esto es difícil de saber, porque las encuestas nunca funcionarán ni en Cataluña ni en España en general, porque el español y el catalán generalmente les mienten por sistema, por una parte. Pero es que por la otra están manipuladas, tanto por un lado como por el otro. No está muy claro, pero la sensación general es que siempre ha sido más o menos un tercio de la población es antiunionista. Más de la mitad es catalanista independentista y hay un tanto por ciento que entre una cosa y la otra que estará ahí para decidir. Pero lo más probable es que los que más se muevan sean precisamente los independentistas, ya que los que van a votar no muchas veces consideran que el referéndum es ilegal y por lo tanto no tienen por qué ir a votar. ¿Pero es legal o es ilegal? Eso es una buena pregunta. Desde el punto de vista del derecho internacional, según he leído recientemente por dictámenes de un grupo de juristas internacionales que se ha posicionado en Barcelona para hacer un estudio, dicen que desde el punto de vista internacional el derecho internacional no lo prohíbe, por lo tanto puede considerarse legal. Pero no es vinculante. No es que de lo que salga del referéndum después tenga que tomarse una decisión en ese sentido. Depende de quién lo diga. Porque vamos a ver, hay una ley en el Parlamento catalán aprobada hace recientemente, que precisamente ese es el caballo de batalla del Tribunal Constitucional Español, que la anuló. Y ese es el punto donde precisamente se convoca el referéndum, porque el Parlamento catalán la aprobó. Por lo tanto, según la ley del Parlamento catalán, es vinculante. Es vinculante. Ahora, y de producirse un voto mayoritario por la independencia de Cataluña, ¿la misma se realizaría o se ejercería a partir de cuándo? En 48 horas debería declararse la República Catalana. Ajá. Es decir, la extinción... Bueno, pero hay que hacer toda una reforma también como para que pueda funcionar como república autónoma, independiente. Sí. Que me parece que eso debe llevar un tiempo, ¿no? Obviamente, a partir de ese punto se tendría que declarar un gobierno provisional, el mismo que está sería declarado provisional, declararía elecciones constituyentes y se pasaría a partir de ahí a redactar una constitución como cualquier república. De hecho, ya hay un borrador constitucional que está funcionando hace tiempo y que parece ser que partirían de ahí las discusiones. Pero primero tendría que haber unas elecciones. Bien, por último preguntarte en números qué significa esto para España y qué significa para Cataluña en cuanto a la economía catalana y a la economía española. ¿Cómo se verían modificadas ambas? Para el español es un desastre, porque pierde la quinta parte del PIB. Cataluña es la punta de la lanza de la economía española. Para Cataluña, económicamente es una liberación, porque no solamente produce más que de sobras. Cataluña tiene 7,5 millones de habitantes, España tiene 48, más o menos. El PIB catalán equivale a algo más del portugués, está un poquito por encima del finlandés. Es similar a lo que podría ser como entidad económica, lo que podría ser una Bélgica, está por encima de Austria. No es una tontería cualquiera. Un dato menor. No, es una potencia económica que, por ejemplo, exporta más que la Argentina, que tiene 40 millones de habitantes, pero en cambio exporta menos. ¿Por qué? Porque Cataluña tiene una industria potente, desde el punto de vista industrial. Pero además tiene otra gran baza que es la número 1, que es el turismo.
desde un punto de vista turístico es una de las mayores potencias del planeta. No es una tontería tampoco. Barcelona es una de las ciudades más visitadas de Europa. Y ciertamente es una ciudad muy hermosa, la recomiendo. Pero además hay que tener en cuenta que la iniciativa catalana, en catalán hay un chiste que dice: ¿cómo se inventó el hilo de cobre? Pues 2 catalanes estirando una peseta. ¿Por qué? Porque el catalán es ahorrador, no es tacaño, que eso se le quiere imputar muchas veces. No, señor, el catalán es generoso. De hecho, es el que paga más al Estado español. Es la autonomía que da, con diferencia, más. Y la que recibe menos. Es la última o la penúltima por la cola. Sin embargo, y a pesar de que siempre es uno de los enojos de los catalanes, que siempre se pidieron inversiones en Cataluña que nunca se quisieron hacer, al final siempre acaban en la iniciativa privada suplantando al Estado y impulsado desde la Generalitat, a pesar de eso, el incremento de la potencia económica catalana es año tras año envidiable. Bien, Carlos Vilanova, te espero el martes, ¿sí? Nos vemos martes, pues. Y ya sabremos qué es lo que sucede. Exactamente. Y mientras algunos alumnos toman colegios y otros docentes siguen enseñando como en el siglo XIX, hay un docente de filosofía que me llamó particularmente la atención, el modo en que le transmite este amor por esta disciplina a los estudiantes. Recurre a lo que a los chicos les interesa, la música, las películas, las series, y a partir de ahí el ejercicio del pensamiento. En una escuela secundaria que está debatiendo en el día de hoy, en estos días, lo que tiene que ver con la posibilidad de las pasantías laborales, poder preguntarle a José María Aguer para qué sirve la filosofía y cómo se vinculan los chicos con ella. José María, buenas tardes, bienvenido a Latitud 17, bienvenido a Radio 70. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes, un gusto estar con vos y con los oyentes. Bien, José María, ¿para qué sirve la filosofía en medio de un secundario absolutamente atomizado y destruido? Mira, es decir, yo creo que la filosofía, en tanto que se ocupa de las causas más profundas o del sentido último de las cosas, siempre, ¿no?, nos da una mirada, es decir, diferente a todas las problemáticas cotidianas y circunstanciales que vivimos, que es fundamental. Uh-huh. Creo que en ese sentido los temas existenciales que afectan a nuestros jóvenes, a nuestros adolescentes, como así también todos los temas que nos afectan a los más grandes, sí, permiten a través de la filosofía ser tratados con una profundidad muy grande, siempre y cuando no convirtamos a la filosofía en algo muerto, ¿no?, en algo del pasado. Ajá. Y lo apliquemos a las situaciones que realmente a nuestros jóvenes les preocupan hoy. Ahora, ¿tienen los jóvenes el ejercicio, la costumbre, la capacidad de ponerse en situación de filosofar, de pensar, de repensar, de no consumir el eslogan ni el pensamiento hecho? Mira, no digo que sea un trabajo fácil y no digo que todos la tengan. Es decir, creo que supone indudablemente hoy más que nunca un esfuerzo importante
y tenemos detrás muchos modelos, ¿no? Empezando por Sócrates, ¿no? En donde lo que tenés que buscar en primer lugar es conocerlos, Sí. Y en segundo lugar es enamorarse de ellos. Y a partir de ese conocimiento y cariño que también hace que abran su corazón, se puede comenzar poco a poco a trabajar, a pensar, a razonar, y bueno, los frutos son increíbles, es decir, con lo cual a veces uno termina como subestimándolos o termina menospreciándolos, cuando en el fondo es cierto, puede ser que haya épocas mejores y peores, puede ser que hayamos perdido muchas cosas, pero ese afán por conocer la verdad, ese afán por encontrar un sentido a la vida y ese afán por hacer este mundo más humano, los jóvenes en la edad de la adolescencia lo tienen muy, muy fuerte, ¿no? Y bueno, hay que aprovecharlo. Además también retirarlos de algún modo de este pensamiento que se suele vincular tanto con lo concreto, aquí, ahora, cuánto produce, cuánto vale, cuánto genero, ¿no? No, indudablemente, vivimos en un mundo donde decir lo que no tiene precio no tiene valor, ¿no? Y entonces yo, como les digo a veces en mis clases, el problema es que cuando lo que no tiene precio no tiene valor, para sentirme valorado tengo que ponerme un precio, ¿no? Claro. Y disculpame la frase, pero es practicar el más viejo de los oficios, ¿no? Claro. La prostitución, ¿no? Venderme a un sistema que me dice, si no te vestís así, si no pensás así, si no salís en tal lado, si no haces lo que todos hacen, no existís. Y ese es el gran desafío que ellos tienen, pero si vos lo sabés acompañar, si vos lo sabés guiar, se abren y el fondo de la realidad se les presenta, ¿no? Y entonces, bueno, yo creo que es todo un desafío, pero también es una tarea muy muy valiosa y muy linda, ¿no? Es decir, estar con ellos en un mundo en donde, como vos decís, además, la fugacidad los acompaña, la inmediatez, ¿no? Pensemos en las redes sociales, en los WhatsApp, etcétera, sí. en Snapchat, ¿no? En la aplicación de Snapchat es justamente la manifestación de que todo es fugaz, claro. Hasta las conversaciones, las fotos, todo pasa, ¿no? Sí. Todo pasa, pero todo queda en algún lugar, porque también ha sido víctima del bullying muchísimos jóvenes por una foto que alguien ha colgado, por algo que otro ha dicho, ¿no? Y son jóvenes que están atravesados por un nivel de violencia importante, ¿no? Violencia propia y violencia que la sociedad tiene en su conjunto. No quería interrumpirte, pero justamente estaba pensando en eso, ¿no? Es decir, el rostro que nosotros les mostramos de la edad adulta, de las grietas, de las divisiones, de las peleas entre los grandes, indudablemente se refleja en ellos de una manera durísima, ¿no? Y obviamente que como son jóvenes no tienen tampoco la capacidad de enmascararlo de la misma manera que a lo mejor lo tienen los grandes, y se manifiesta en una violencia terrible, en donde obviamente se nos presenta de alguna manera el reflejo, como dice una canción del Cuarteto de Nos, que escuchan mucho los chicos ahora, Apocalipsis Zombie, el peor reflejo de nosotros mismos, ese reflejo que nadie quisiera ver, se nos presentan estos jóvenes que a veces son violentos, que a veces no razonan, que son fugaces, que piensan en el descontrol y en la evasión como único camino, y que, como vos decís, ¿no?, sufren obviamente las heridas de esos mismos actos y de la ausencia a veces de los adultos que, por desconocimiento, por ingenuidad o por ese abismo generacional que se ha producido a través de la tecnología, no saben cómo manejarlos, no saben cómo acompañarlos, es la palabra, no manejarlos, ¿no? Pero bueno, están muy solos también, es la sensación que tenemos, ¿no? Porque los padres trabajan mucho, porque los padres no los entienden, porque no comparten los códigos, porque tienen que asumir a veces resoluciones ante la vida, a veces demasiado densas para la edad que tienen. La soledad es, mira, yo creo los desafíos a enfrentar fundamentales son el tema de la desvalorización personal, es decir, no se valoran, es decir, se mandan aparte, ponen fotos de perfil espectaculares, se exponen excesivamente en las redes, pero por el otro lado, cuando están solos a las 3 de la mañana en su habitación, se sienten que no valen nada, y esa desvalorización personal los lleva a tener que buscar que alguien los valore. El problema está en esa soledad, que es el segundo factor, pero claro, los papás están ocupados, cuando están, a veces no están, a veces están con sus propios problemas, y entonces se sienten cada vez más solos, y entonces van a buscar a las redes, van a buscar hacia afuera otros que también en la misma situación de ellos los valoran en la medida en que ellos se conformen a un sistema, no se conformen a una forma de encarar la vida que desgraciadamente es destructiva, es muy destructiva, y que a veces los grandes, insisto, a veces por ingenuidad, a veces por negligencia y a veces por estupidez, no llegamos a ver.
cuando en el fondo es casi evidente, ¿no? Sí, cuando cada fin de semana tenemos cantidad de pibes que terminan internados con un coma alcohólico, ¿no? Por una previa que fue nefasta, ¿no? O cuando pensamos que una serie como, o un juego, mejor dicho, como la Ballena Azul, está circulando a través de las redes, y cómo lo digieren y cómo lo consumen los chicos, ¿no? El suicidio adolescente, las adicciones, este juego que vos contabas, ¿no? Que en el fondo termina cuando uno logra vencer la última prueba, que es quitarse la vida, sí, ¿no? Y que en el fondo le hace sentir al adolescente, según dicen sus propios creadores, que bueno, por lo menos logró algo, ¿no? Y es terrible, porque es un poco lograr la fama que no se puede tener en vida después de muerto, ¿no? Sí. El bullying del cual vos hablabas, ¿no? Es decir, y ese acoso constante y esa violencia que, como yo decía, se representa en el insultar al otro, en el burlarse del otro, y que no empieza en la adolescencia, empieza a los 10 años. Claro. Hay colegios en donde, es decir, los chicos ya a los 10 años ponen fotos de las compañeritas, o entre ellas mismas, y ponen, bueno, votemos a ver cuál es la más fea. Estoy hablando de chicos de 10 años, sí, 9 años. Sí. Y si alguna llega a saltar y decir, esto está mal, la ponen también. Sí. Entonces ya ese bullying empieza desde tan chiquititos, esa angustia empieza desde tan pequeños, que es absolutamente necesario, yo creo, que tomar conciencia como padres y también como docentes, ¿no? Los que tenemos esa profesión, ni hablar de voces de los medios de comunicación, de que hay que estar allí, ¿no? El estar allí es saber dónde están. No es simplemente bajar la línea, no es simplemente enseñarles desde arriba, sino es primero saber dónde están. Y ese saber dónde están solamente lo puede hacer aquel que realmente, insisto, y no es por querer quedar como idealista, cuando uno se enamora de ellos y cuando uno se enamora de lo que está haciendo con ellos. Sí. Cuando eso pasa, entonces indudablemente que ellos se abren, y cuando se abren te siguen, y si los acompañás, si los guías ordenadamente, bueno, muchas de estas cosas por lo menos tienen una vacuna muy fuerte frente a un mundo que indudablemente es muy complejo, por el otro lado, pensar en una serie como 13 Reasons Why, donde una adolescente decide quitarse la vida y le manda una serie de cassettes a quienes de algún modo contribuyeron a eso, ¿no? A que tomara esta determinación y de alguna manera poder armar el rompecabezas de por qué alguien decide quitarse la vida. ¿Qué les pasa con esto de la vida como un hilo tan efímero, ¿no? De pensar en el suicidio como una salida, como una alternativa. ¿Tan insoportable se hace el mundo? Mira, yo creo que lo que he visto en estos años de docencia es ir cambiando, es decir, el temor al más allá, el temor a la muerte y las preocupaciones por el temor a la vida, ¿no? Es decir, no hay tanto miedo a morir como miedo a crecer y asumir las propias responsabilidades. Por eso encontramos, es decir, tantos chicos que incluso no terminan el colegio, y si lo terminan quedan boyando por allí, sí, o no asumen responsabilidades. Eso de que tanto hablamos de que la adolescencia se extiende, sí, y en el fondo tiene que ver con esto, ¿no? Con el vacío, ¿no? Es decir, con el hecho de que miran para arriba, nos ven angustiados, nos ven criticando, nos ven mal, nos ven preocupados, y por lo tanto empiezan a decir, ¿para qué quiero crecer? Para convertirme en uno más. Y ahí entonces empieza a pasar lo que pasa en un adolescente, ¿no? Donde a veces no se jerarquiza, ¿no? Cuando vos y yo éramos chicos, lo peor que nos podía pasar por la cabeza si teníamos un problema en casa, con una novia, con un amigo, es decir, bueno, me voy de casa. Claro. Hoy lo primero que se le pasa por la cabeza a mis alumnos es, me tomo unas pastillas, claro, me abro las venas. Entonces, es impresionante la cantidad de chicos que vas teniendo con intentos de suicidio, a lo mejor simplemente para llamar la atención, pero bueno, hay otras formas de llamar la atención, ¿no? Sí. Es decir, que tienen que ver con esta levedad de la vida, y que, bueno, esta serie que vos decías, 13 razones, que en realidad está basada en un libro, ¿no? Que ha llegado de una manera impresionante. Bueno, es como un hito más, ¿no? Mira, hace unos años atrás fue Absurda, un libro de Cielo Latini, que había sido alumna también de la Universidad Católica, sí, donde se planteaba todo el problema de la anorexia. La anorexia, la bulimia, etcétera, ¿no? Hoy dimos un paso más. Durante todo este año se le han pasado leyendo los chicos en segundo año, en tercer año, 13 razones. El libro o ver la serie. Y si bien en la serie hay un conjunto de psicólogos, psiquiatras que dicen que, bueno, lo que intentan es mostrar lo terrible del suicidio, vos ves la serie y no encontrás salida, porque aún hasta aquellos que te están mostrando, mirá, esto está mal, cuando los apurás un poquito te dicen, bueno, pero no sé para qué vale la pena vivir, simplemente para estar.
Bueno, para consumir, bueno, para progresar, bueno, para tener más plata, bueno, para morir, ¿no? Entonces, en el fondo, el chico todavía tiene esa, si vos querés, sentido común que hace que diga, bueno, en un mundo tan vacío, en un mundo tan violento, en un mundo donde desaparecen los ideales, en un mundo donde el servicio, la ayuda, a ver, yo lo sintetizo en una frase, en un individualismo masificado como en el que vivimos, cada uno piensa en sí mismo, todos somos más de lo mismo y en el fondo no sé si tengo ganas de seguir. Y eso es terrible, porque yo creo, estoy convencido, vos me conocés, que vale la pena seguir, que vale la pena vivir y que la vida es maravillosa. Pero, ¿no? por bueno, supuesto, pero ¿cómo contagiar la esperanza a pesar de todo, ¿no? Y cómo de pronto poder hablarles a los pibes otras cuestiones cuando hay una escuela que es tan aburrida, que está tan lejos de los intereses, las inquietudes y del mundo que les va a tocar vivir, que uno se pregunta, bueno, una reforma educativa que será cómo y para cuándo, ¿no? Porque el secundario es de alguna manera el enemigo número uno de la educación. Mira, yo fui rector muchos años del Colegio Santo Tomás, fui vicerrector 12 años, 18 años en la gestión, he sido profesor en colegios, directivo de las universidades. Indudablemente que pensar en reformas, pensar en planificaciones, pensar en cambios estructurales, todo eso hay que hacerlo, ¿no? Porque hay veces que hay que hacerlo, hay que buscar mejorar, todas las cosas son perfectibles, pero todo esto se cambia en el aula y se cambia en el testimonio personal de un docente que se compromete y que no se olvida de que si alguna vez estudió para ser docente, lo hizo por vocación, por un llamado de servicio. Si eso no lo tenemos en el aula, todo lo demás no alcanza. Claro, pero ¿cómo revalorizar su reivindicación salarial, su eso? No digo que el docente no sea un humano que a veces esté cansado, pero en el fondo la clave está en que el chico descubre inmediatamente cuando tiene adelante un tipo que no quiere estar ahí. Y cuando se da cuenta de eso ya no lo sigue más. Entonces, si en cambio se da cuenta de lo contrario, entonces Platón, Aristóteles, Sócrates, todos vienen en tu ayuda y en ese caso ellos te ayudan a ver esta maravilla que tiene la realidad, que nadie dice que no esté llena de momentos oscuros, de dificultades, pero que en el fondo hace que realmente valga la pena vivir. Yo en general lo que le planteo es, cuando se sienten hundidos, se desvalorizan, creen que no vale nada, ayuden a otro. Den esperanza cuando no las tienen, ayuden al otro cuando necesitan ayuda, transmitan una sonrisa cuando estén re amargados, porque en ese darse al otro, ellos empiezan a encontrar también que su vida vale la pena. Y la dimensión del propio dolor también, ¿no? Claro. Porque a veces uno se ahoga en un vaso de agua por determinadas situaciones. Típico de la adolescencia, seamos sinceros, ¿no? Por eso digo, a veces cuesta jerarquizar, porque un adolescente es como que muchas veces por una pequeña cosa se ahoga. Y si no hay un adulto cerca, volvemos a hablar de los adultos, no solamente del docente, sino de papá, de mamá, si no hay un adulto cerca que chatea conmigo, que está en las redes sociales conmigo, que conoce Instagram conmigo y que tiene también Snapchat, aunque no me esté investigando, simplemente que está conmigo ahí, si no hay un adulto que haga esto, indudablemente que el chico ante un primer problema se te ahoga. Ahora, si hay algún adulto que dice, yo te entiendo, yo sé tus códigos, yo sé lo que te pasa, ¿no? Yo entiendo que te sientas mal porque te subieron una foto de medio de fulano de tal para hacerte sentir mal. Bueno, entonces ya es como que se siente comprendido y puede empezar a jerarquizar. Por eso la responsabilidad nuestra también de estar en su mundo, acompañarlos, meternos en la realidad virtual, amén de todas las otras responsabilidades que podamos tener en tratar de hacer este mundo más humano, más justo y tratar de ser menos negativos y también ver las cosas con otra mirada. Pero bueno, ese es otro tema, ¿no? Por supuesto. José María Aguer, filósofo, profesor de filosofía, muchísimas gracias por pasar esta tarde por Latitud 17 y por Radio 70. Que tengas una buena tarde. Un gusto, muy buenas tardes. 93.5. Una puerta abierta A los 70. En octubre, mira todos los programas gratis que podés disfrutar en la ciudad. FIBA, Bior Digital, Noche de los Jardines y BEA celebra Galicia, Ucrania y Armenia. Además, música en el Rosedal, minicentro, parques y plazas y muchos eventos más. Siempre hay algo para hacer en la ciudad. Entrá en buenosaires.gov.ar/disfrutemos BEA. Vamos, Buenos Aires. Ecología.
Y me voy al encuentro de Mauro Santoro, porque se habla mucho de reciclar. ¿Qué se puede reciclar, qué no? Y hay unos logros que son increíbles, pero parece que en esta cultura del reciclado venimos bastante lentos. Mauro Santoro nos va a contar un poco del sistema ecológico de reciclado SER. Mauro, buenas tardes, ¿cómo estás vos? Bien, buenas tardes, saludos a todos. Bueno, por favor, bienvenido a Latitud 17 y a Radio 70. ¿Qué se puede reciclar, qué no se puede reciclar y cómo es de alguna manera este camino del reciclado y cómo estamos los argentinos en este sentido? Mirá, es interesante y para algunos es chocante cuando vos decís qué cosas se pueden reciclar, ¿no? Y yo digo todo. Ajá. Y en ese todo también hay personas. Claro. En un principio el proyecto se llamaba SER, Sistema Ecológico de Reciclado. Sí. De cosas y de personas. Ajá. Porque yo trabajo con gente en situación de calle. Sí. O gente sin trabajo. Uh-huh. Y yo creo que todos podemos tener una vuelta. Ya sé que es feo compararlo con las personas con cosas, pero existe una reinversión del ser humano. Sí. Existe un estado de conciencia que te hace ser otro. Uh-huh. Y a ese voy yo con el tema del reciclado de personas también, ¿no? Bien. Así que, sí, decime. ¿En qué trabajas en concreto con la gente en situación de calle y cómo lo vinculás con el tema del reciclado? Yo, estaba haciendo recorridas nocturnas con la Fundación Sí, uh-huh. Y estaba viendo que había mucha gente con potencial. Sí. El proyecto mío, el reciclado, es individual, uh-huh. Entonces decidí fusionarlo por mi característica humanitaria, ¿no? De no ignorar al otro porque todos somos uno. Uh-huh. Una vez cerca de casa había 3 chicos aspirando pegamento y los pasé por el lado y frené y me fui para atrás. Y dejé de ignorarlos y ahí que me empezaron a seguir, así que tenía una especie de empatía. Sí. Después hice un curso de acompañante terapéutico. Uh-huh. Así que yo trato de abordar a las personas desde la salud, la mente, el bienestar. Sí. Y con ello participar en el demostrarle que con la basura doméstica, uh-huh. Que es los materiales principales que manejamos, nuestra materia prima. Sí. Cómo la podemos transformar en vueltas simples, en productos nuevos y con valor. Uh-huh. ¿Y cómo les va con esto? ¿Y cómo de alguna manera asegurarles las medidas de higiene y de salud necesarias? Porque, revisar la basura a veces trae sus complicaciones, ¿no? No, tal cual. Y sobre eso no trabajamos. O sea, no los mando ni les digo que revuelvan la basura, sino que trabajamos con pedidos a personas. Por ahora la demanda en la venta no hace que hagamos pedidos masivos, también porque estamos en un taller de prestado, así que no podemos llenarlo tanto de basura. Uh-huh. Así que con pedidos de boca en boca, o de ellos mismos, de personas que los van a asistir a la noche, que la gente se prende y la verdad que con un simple pedido nos caen mucha basura porque hay mucha gente que quiere ayudar al planeta. ¿Y más a las personas. Sí. ¿Y qué se está haciendo en concreto? ¿Qué logros notaste en la gente? ¿Qué crecimiento y qué productos terminan generando? Y lo que yo apunto y lo que más me gratifica es cuando veo que empiezan a ver, se les empieza a encender la llama de la creatividad, ¿no? Ajá, sí. Tienen poca paciencia, están muy golpeados. Están muy golpeados, sí, no, exigencias son casi mínimas porque no tienen muchas ganas de hacer nada, un resentimiento a la sociedad y un montón de cosas que ya sabemos, más su historia, ¿no? Entonces acá trato de que sea un momento ameno, desayunamos, almorzamos, después merendamos, nos contamos nuestras cosas, planificamos el día, vemos qué hacemos y en el hacer voy viendo de qué son capaces de hacer y quién no. Uh-huh. Entonces uno por ahí pierde la paciencia doblando bolsas, listo, vení, separame los papeles para separar después las bolsas. Sí. Que él sea también un proceso, no lo aíslo a hacer otra cosa, sino que sea un proceso de lo que estamos transformando
en este caso unas láminas de loterías, de agencia de lotería, las transformamos en bolsas. Ajá. Así que a mí me encanta cuando ellos empiezan a darse cuenta de qué son hábiles y de qué no. Cuando me dicen, che, y si le ponemos este color en vez del otro, claro. Che, a mí una persona me dijo que necesita tal otra, y ahí yo ya me pongo contento porque eso ya empieza a llamarles la atención, y después lo van a transportar a la persona porque empiezan a venir más arreglados, cumplen horarios. Uh-huh. Además lo piola esto de lo que vos decís en el tema de la creatividad, que la creatividad también te permite mirar tu propio problema desde otro punto de vista también, ¿no? Y tratar de solucionártelo vos, que en realidad es el único que tiene el problema, no es culpa ni del otro, ni de tu familia, ni del Estado. Uh-huh. Entonces, ¿han logrado comercializar los productos y cómo es el acompañamiento en esto? ¿Y han logrado reinsertarse laboralmente? Nosotros estamos vendiendo todos los domingos en la Feria de Consumo Responsable, que está en Diagonal Sur y Bolívar, Ajá. ahí al lado del Cabildo, sí. De 10 de la mañana a 7 de la tarde, así que nos pueden venir a visitar ahí. Después vendemos en algunas ferias que se hacen los sábados, sí. que también las informamos por Facebook, donde también por Facebook o las redes sociales vamos subiendo los productos nuevos que sacamos o, bueno, tirando ofertas. Sí. Y la venta boca a boca, que también sirve. A nivel laboral, los muchachos sacan un poco ahí en la feria, como para cargar la sube y moverse y comprarse algo para comer. Me gustaría que esto sea más masivo para que ellos cuando vengan acá se lleven un dinero por haber producido. Uh-huh. Nada más ahora el dinero que se llevan es si venden. Claro. Así que eso también está bueno para que los incentive a salir a vender lo que ellos hacen. De lo que vendan es un 80% para ellos y un 20% para el proyecto, para los gastos de insumos. Y de lo que va del tiempo, que yo llevo ya 1 año y medio con esto, pasaron 8 personas y de las 4 consiguieron trabajo. A 3 tengo yo ahora a cargo y una la tengo por ahí perdida que no sabemos por dónde está. Bueno, bien, ¿no? Porque son estos movimientos de gente que hace y pensar que 4 se lograron reincorporar y que 3 están en movimiento, es muy bueno que así sea. Mauro, ¿cómo puede contactarse la gente con este proyecto? ¿Y cómo puede colaborar? Sí, a través de Facebook, poniendo SER, aunque SER hay muchos, así que si pueden poner @Sistema Ecológico de Reciclado. Sí. Bueno, mi teléfono, el 11 57 48 89 93. Por mail, sistemaecológicoreciclado@gmail.com. Y bueno, después, como te decía, viniendo a la feria los domingos. ¿Qué necesitan? ¿Qué necesitan? Nosotros pedimos hojas blancas que estén escritas de un solo lado. Ajá. Latas de atún. Sí. Envases de shampoo de más de 400 mililitros. Sí. Disquet 3,5, que es ese de plástico con la chapita de metal. Uh-huh. Que todavía hay en algunos, sí. Si alguien tiene una agencia de lotería, pedimos las láminas, esas que dicen el valor del premio y todo, que las ponen en las vidrieras. Corchos, botellas de salsa de tomate. Ajá. Algunos que otros frascos, aunque ahora tenemos un montón, frascos de mermelada. ¿Y dónde se las acercan? Estamos físicamente en una gráfica recuperada por los trabajadores que nos prestaron un espacio. Sí. Estamos en el barrio de Nueva Pompeya, en la calle Coronel Martiniano Chilaver, 1136. Esto sería Avenida La Plata al 2400. Está cerca de Parque Chacabuco, ahí de Caballito y Boedo. Bien. Y recordamos... podrían venir a acercar. Recordamos entonces el Facebook, que me parece que es lo más piola, como para que la gente pueda contactarse. Maneja todo el mundo, que es SER, Sistema Ecológico Reciclado. Mauro, te mando un abrazo grande y te felicito por el trabajo. Bueno, no, te agradezco muchísimo el tiempo y ayudarme acá a esto a difundir y que cada vez seamos más. Que tengas una muy buena tarde. Igualmente, gracias. Mauro Santoro, Sistema Ecológico de Reciclado, SER.
País, país, país. Y en el día de hoy se difundió un informe que tiene que ver con el antisemitismo en la Argentina. Marisa Brailán pertenece al Centro de Estudio Social de la DAIA y tiene la amabilidad de atendernos. Marisa, buenas tardes, gracias por atender a Latitud 17, gracias por atender a Radio 70. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias a ustedes. Marisa, ¿qué datos arrojan significativos este informe que ustedes divulgaron en el mediodía de hoy? Bueno, nosotros detectamos en el año 2016 351 denuncias sobre antisemitismo, ¿no? Nosotros hacemos el análisis del diagnóstico antisemita en la Argentina a partir de denuncias recibidas. Lo hacemos ya hace 19 años consecutivos, sí. Con lo cual podemos ir marcando parámetros de comparación, algunas curvas, algunos picos que tienen que ver con determinadas coyunturas o determinadas situaciones. Y bueno, y este es un año más de presencia de antisemitismo en el país, que están demostradas en 351 episodios. Estos 351 episodios, ¿se registran en algún lugar más específicamente? ¿El ámbito de trabajo, las relaciones sociales? ¿Dónde es que se produce estos mayores tipos de actos de antisemitismo? No sé, violación de en los cementerios también, de símbolos o de algún tipo de escritura. Mira, mayormente el espacio predilecto, como ocurre hoy en día con las relaciones sociales en general, ocurre en las redes sociales. La red social hoy en día es el medio más utilizado porque es fácil, porque se puede haber anonimato, por la impunidad que implica, porque hay muchas lagunas legales de cómo tratarlo concretamente. Sí. Y yo te diría que casi el 70% de los episodios recibidos, que en el caso de ser por red social, son fotos, son chats, son comentarios en foros de medios de comunicación. Sí. Es el formato predilecto para esgrimir expresiones antisemitas, sin desmedro de otros episodios que tienen que ver más con los que vos comentabas recién, con daños en cementerios, con la utilización de simbología nazi, con pintadas en la vía pública, con agresiones físicas a algunos cuidadores de instituciones judías. Como todos sabemos, lamentablemente después sobre todo del último atentado terrorista, todas las instituciones judías del país están marcadas de alguna manera, tienen pilotes en la puerta, gente que las tiene que cuidar especialmente. Bueno, ha habido agresiones físicas a algunas de estas personas que cuidan las instituciones. Y después también en el ámbito laboral ha habido algunos casos que nos llamaron mucho la atención en centros de salud, pacientes que han sido maltratados por ser judíos, por enfermeros o por médicos. Bueno, son problemas entre vecinos, son los problemas de la convivencia, de la vida cotidiana, en donde la agresión concreta está dada hacia la condición judía del otro interlocutor. Ahora, Marisa, se registran mayor cantidad de denuncias. ¿Ustedes creen que se registran mayor cantidad de casos o que la gente se anima más a denunciar? Es una buena pregunta que nos hacemos todos los años. Mira, yo creo que la gente está más acostumbrada a denunciar. También creemos que suceden muchas más cosas de las que se denuncian, porque hay que tener la voluntad de observar la situación y de quererla denunciar. No es que nosotros salimos a buscar y salimos a preguntar, porque ese sería otro tipo de estudio que podría ser un estudio de opinión, un sondeo. Sí. En este caso, hay que de alguna manera esperar a que la persona, sea o no la damnificada directa, sea o no judía, porque esto obviamente no por importa, supuesto, vea la situación y tenga la voluntad de denuncia. Está facilitado por un montón de medios, porque hay una app DAIA, porque se puede hacer por mail, porque se puede hacer por teléfono, personalmente. Nosotros creemos que la gente está más atenta y que ha aprendido, no solo con el antisemitismo, sino con la discriminación en general, ha aprendido a desnaturalizar algunos comportamientos, algunos comentarios, algunas
actitudes que se las denominaba folclóricas y que ya no lo son. Un buen ejemplo es el fútbol, en donde cada tanto hay expresiones racistas, o lo que históricamente le ha sucedido al Club Atlanta, porque está en el barrio de Villa Crespo y la mayoría de sus integrantes son de la colectividad judía, que las hinchadas contrarias utilizan simbología nazi o cánticos antisemitas para tomarlos como rivales. Y hoy en día esos partidos se detienen. Es decir, que se fue desnaturalizando, pero tenemos mucho camino por recorrer, y sobre todo esta preocupación que yo te decía antes. Deben suceder muchas cosas que no se denuncian, como sucede en el derecho penal en general. Sí. De hecho, la mayor cantidad de denuncias nosotros las tenemos registradas en Capital Federal. No creemos que sea la Capital Federal necesariamente la jurisdicción más antisemita de todo el país. Sí, ha habido incidentes. Quizás hay más acceso a la información y eso genera mayor cantidad de denuncias. Sí, ha habido incidentes en Mar del Plata también, con una serie de grupos neonazis, es decir, ha habido una cantidad de actividades y de accionar en el interior del país. Sí, y suponemos que este es un fenómeno sociológico de la discriminación y el prejuicio en general, que cuanto más aislados son los lugares de los centros urbanos, de mayor masividad y de mayor información, muchos más prejuicios existen y mucha menos información hay de cómo es el otro, ¿no? Como nosotros entendemos que la discriminación de todo tipo se rompe cuando hay contacto con ese otro que se le teme o que se demoniza, y se dan cuenta que el otro es uno como el que agredió, ¿entiendes? Como si las personas están muy encerradas y muy aisladas y muy alejadas de la información, bueno, es más probable que haya temores y que haya relaciones o vínculos más discriminatorios. Ahora, en este denunciar, por último, Marisa, porque estoy con muy poco tiempo, después se toman algunas medidas de índole legal, ¿se deriva también al INADI o queda solo en el hecho de la denuncia? No. Nosotros nos manejamos con una mesa de denuncias en donde nos reunimos semanalmente y analizamos todas las denuncias que se reciben y se las canaliza por distintas vías según gravedad, temática y acciones que se eligen, se estudian y se deciden llevar adelante. Muy pocas de estas 351 son las que llegan concretamente al ámbito legal. Claro. ¿Sí? Que entran concretamente bajo la órbita de la ley antidiscriminatoria y eventualmente a veces combinada con delitos penales. Sí. Esas van a la justicia y se llevan adelante y se acompaña, la DAIA acompaña como querellante a las víctimas. En otros casos las acciones son de tipo políticas, que a veces es más conveniente una carta, una conversación, una reunión, un pedido de perdón público, y muchas, que ese es el área que está a mi cargo, son acciones de tipo pedagógicas, en donde preferimos trabajar, sobre todo si son menores, ¿no? Trabajar con talleres sobre diversidad, sobre discriminación, ir más por la información. Hemos hecho algunas probations también en la DAIA, gente que ha tenido algunos que han sido acusados de antisemitismo, de discriminación, y que les hemos dado información, que tuvieron la experiencia de tomar contacto, por ejemplo, con material que tiene que ver con el fenómeno del nazismo. Es decir, entendemos, como con todas las problemáticas sociales, que la prevención está en las casas y en las aulas. ¿Sí? Empieza por casa. Ningún bebé nace odiando a nadie. A odiar se aprende. Sí. Entonces, si a odiar se aprende, también podemos hacer el esfuerzo de desaprenderlo, de estar atentos, de intervenir, de no ser indiferentes, de ponernos siempre en el lugar del otro, y denunciar es una manera de convertirnos en ciudadanos responsables. Marisa, ¿dónde se pueden hacer dichas denuncias para quienes vivan estas situaciones? Pueden hacer a una dirección de la DAIA que les puedo pasar, que es dac.org.ar o al 4372-3212. Y después hay una aplicación, una app DAIA, que se puede bajar a los celulares, desde la que se pueden sacar fotos en caso de que sea una pintada, una captura de pantalla, y en donde se puede escribir describiendo el hecho a denunciar.
Marisa Brailan, directora del Centro de Estudio Social de la DAIA, gracias por este contacto con Latitud 17 y con Radio 70. Que tenga una buena tarde. Gracias a ustedes por la difusión. Buenas tardes. Volvimos con todo, me tengo que ir. Braulio Irigoyen en la operación técnica, Mauricio Ser en la producción periodística. Dicen que soy Juan Pablo Tramesani y recorran el camino de los sueños. Sueñen fuerte, que esos sueños se cumplen y no se olviden de ser felices, porque a eso hemos venido a este mundo. Sean generosos, que no es más que alegrar un poco la vida de los otros o tal vez aliviar el dolor. Esto fue Latitud 17, Ideas en Movimiento. Corte. Se copia. Hasta mañana a las 17.